Tenemos un ejército que con poco somos muy buenos y muy respetados. Ahora bien, si no inviertes y no tienes los medios necesarios, al final tienes un techo que no puedes sobrepasar. Porque el hecho de estar continuamente dependiendo de otros para ser una potencia, por así decirlo, respetable, pues no creo que sea lo ideal. ¿Qué le dirías a toda esa gente que cree que el ejército no es necesario? Pues yo creo que el eliminar el ejército, ya no solo en España, sino en cualquier país, sería un error. Si en algún momento te tocase morir por algún español o por alguien, ¿lo harías sin dudar? Buenas a todos y bienvenidos al episodio número 2 del Club 001. En el vídeo de hoy tenemos un invitado, la verdad, bastante especial para mí. Hablaremos del ejército, de la academia militar aquí en España y un poco de actualidad de geopolítica y de guerras. Nos acompaña Ramón Maldonado. Muy buenas. Buenas. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Estás cómodo? Muy cómodo, agüita y a disfrutar. Bien, tío, bien. Muy bien. Pues nada, a ver, si te parece, empezaremos tocando un poco los temas que he comentado un poco en la introducción, pero para iniciarnos un poco, o sea, ¿cómo entras tú en la academia militar? Pues yo cuando ¿Te viene ya perdón que te corte, ¿te viene ya de familia o es algo que te surgió ahí? Pues yo terminé lo que es la fase de estudios, lo que es el bachillerato, y en ese punto pues me tocaba decidir un poco, ¿no?, qué camino seguir. Mi abuelo era militar, mi abuelo era del ejército de tierra, pero es verdad que de parte de familia directa yo tampoco había tenido nada directo del ejército, pero sí que es verdad que pues investigando un poco, en parte mi madre también me había dicho que era un sector interesante, entonces investigando un poco pues me di cuenta que era un sector que me llamaba mucho la atención, sobre todo por la parte de los valores que transmitía. Ya. Al mismo tiempo, porque te daba una formación tanto militar como académica muy buena y yo siempre pues he tenido un sentido de patriotismo grande y entonces pues al leer sobre todos estos temas y en particular el tema de la aviación, que en aquel entonces era un campo desconocido para mí, pero me resultaba algo muy interesante. Entonces dije, oye, pues esto me parece chulo. Algo surgió dentro de mí, llamémosle vocación, intuición, y entonces dije, pues quiero intentar tomar este camino, y entonces pues ya empecé todo lo que era el proceso para poder entrar. Qué guay, tío, qué guay. O sea, entonces, claro, porque tú eres, o sea, ahora nos encontramos grabando este podcast en Zaragoza, pero tú eres de Canarias, ¿no? ¿De qué isla eres? Yo soy canario de nacimiento, nací en Gran Canaria. Vale. Y de allí pues ya me he ido moviendo y he pasado por distintos lugares. Vale, Sí. bien, bien. Entonces, tú ya, o sea, ¿dónde inicias la academia militar? ¿Era aquí en Zaragoza o era en...? No era en Zaragoza. ¿Dónde fuiste? Pues en mi caso, Sí. que entré por acceso directo para las escalas oficiales, porque hay 3 escalas. Digamos que la más baja es la escala de tropa y marinería, para la cual no necesitas ningún tipo de estudios previos. Vale. Tú puedes entrar directamente incluso sin haber hecho el bachillerato. Vale. Eso imagino que sí, ¿no? Al menos la ESO, o tienes que tener o tampoco... Sí, para la tropa y marinería mínimo la ESO tienes que tener. Luego está la escala de suboficiales, que son 3 años de formación y sí que te requiere de tener el bachillerato. Y luego está la escala de oficiales, que fue para la que yo intenté acceder. Es un poco más exigente los requisitos que tienes que cumplir para poder entrar. Y luego dentro de cada escala pues tienes cada uno de los ejércitos. Vale, vale. Ejército de tierra, armada, ejército del aire o guardia civil. Entonces, pues en mi caso, pues fue para el ejército del aire. Y son 4 años en San Javier. Luego, en mi caso, al ser de especialidad de vuelo y en concreto de transporte, pues pasé 1 año en Salamanca, de formación específica. Y ya por último, pues sales como teniente, te dan tu título de ingeniero. Y entonces ya, pues dependiendo de tu posición en el escalafón, eliges antes o después y ya pues eliges destino en base a las opciones que tengas. Vale. Y en mi caso, pues vine destinado a Zaragoza y es donde sigo a día de hoy. O sea, empiezas en San Javier, ¿dónde es? San Javier, Murcia. Murcia. Murcia está ahí a orillas del Mar Menor. Vale.
sea, Sí. tú empiezas ahí, ya empiezas ahí, o sea, empiezas ahí la academia, digamos, ¿no? Tu primer año es ahí, ¿no? Ya dentro del mundo más militar, o sea, vale. Y para la gente que a lo mejor, como yo, por ejemplo, que no entendamos, no sepamos mucho de este mundo, ¿cómo empiezas? Es decir, tú entras ahí en la academia, ¿cuáles son las cosas que hacéis? O sea, ¿recuerdas tú, por ejemplo, tu primer día allí? O sea, Sí, de hecho, para la gente que no conozca bien cuál es el procedimiento a seguir, al final, una vez tú tomas la decisión de que quieres intentar entrar al ejército, primero tienes que cumplir unos requisitos iniciales simplemente para poder optar a esa solicitud que luego te dé paso a lo que serían las pruebas Vale. que tienes que pasar. vale. Entonces, esos requisitos son, entre otros, no tener antecedentes penales, tener la nacionalidad española y tener pues una edad superior a los 18 años, es decir, ser mayor de edad. Eso abarcaría un poco todo el abanico de las distintas escalas que he comentado. Ahora bien, si quieres entrar para oficiales y en concreto el aire, que es un poco pues donde estoy yo y donde tengo más conocimiento, pues ahí tendrías que jugar también con la nota de selectividad, que al final, pues a día de hoy es algo bastante competitivo y requiere tener una nota bastante buena y de haber hecho matemáticas y física, es decir, la rama más tecnológica, para que te convalide. para que te pueda ponderar, ponderar. y que luego puedas acceder. Entonces, en el boletín oficial del Estado sale una convocatoria que suele salir en torno a los meses de mayo, junio, Vale. aproximadamente. Entonces, en esa convocatoria te salen un poco los pasos a seguir para rellenar ciertos formularios y optar como candidato. Vale. Entonces, tú rellenas esos formularios, lo presentas en la subdelegación de defensa de tu ciudad y una vez ya has presentado los papeles y demás, pues ya sales publicado en distintas convocatorias que ellos van sacando en el boletín, en las que te citan para las distintas pruebas. Entonces pasas por determinadas pruebas que son unas pruebas físicas, un examen de inglés, un test psicotécnico y luego las más exigentes para el aire, que son las pruebas médicas. Entonces, una vez terminas todas esas pruebas y las has pasado, pues ya en base a tu nota de selectividad, según las plazas que hayan ese año, porque cada año pues las plazas son un poco variables. Vale. Cuando yo entré fueron 60, pero creo que este último año han sacado 100 para vuelo. Claro. Entonces, pues... Porque ya directamente ya entras en la rama en la que tú quieres ir. O sea, por ejemplo, no hay, digamos, un primer año global para todos, ¿no? Si yo quiero entrar en el aire, ya entro ya directamente en esa plaza del aire, ¿no? Correcto. Tú tienes la opción de elegir las prioridades en las que tú quieres entrar. En mi caso, pues puse de primera opción aire y de segunda opción tierra. De manera que si yo por lo que fuera no pudiera haber entrado en aire, pero sí en tierra, por ejemplo, las pruebas médicas, el hecho de tener un mínimo de falta de vista, para el aire como piloto ya no eres un candidato viable. Un miope o alguien con hipermetropía así, o sea, no puedes ya en el aire. No puedes. Además te restringe también la edad de los 18 a los 21, por lo tanto no puedes tardar mucho en tomar la decisión de querer entrar. Hay gente que igual saca una nota de selectividad pues no demasiado alta, no le da para entrar, repite la selectividad y entonces pues está ahí peleándose, pero claro, si te llegan los 21, pues ya no tienes opción de entrar como piloto. Sí que tendrías la opción de entrar. No hay opción de entrar, o sea, mayor. O sea, no puedes, mayor de 21 no puedes entrar en... Puedes entrar en el Ejército del Aire, pero no como piloto por acceso directo, que sería el caso concreto en el que yo he entrado, que son los 5 años de formación en la academia. Quizás tendrías otra opción en la que pues sacas tu título de piloto en la calle y ya luego entras como piloto de complemento, que se llama. Pero eso ya te requeriría de formación externa como piloto. Y al final yo creo que un poco lo que la gente busca también es recibir esa formación dentro del ejército y como parte ya de ese proyecto de 5 años en el que sales con tu carrera, con tu empleo de teniente y demás. Pues guay, tío. Entonces, el primer año, o sea, vale, ya más o menos te encasillas donde tú quieres ir, vas tirando por ahí. ¿Tú recuerdas ese primer año cómo fue? O sea, fue duro, me imagino, ¿no? Un cambio radical, ¿no? En algún sentido. Pero también esa parte que no se comenta de que al final los militares, o sea, también hacéis carrera, que eso no se habla mucho. O
sumado a las dificultades que a lo mejor de la rutina, ¿no? El ejercicio que tenéis que realizar, etcétera, ¿no? Explícanos un poco esto, a ver, que creo que es curioso e interesante. Eso es. Sí, tú vienes un poco de la vida civil, ¿no? Eso. Como quien dice, y pasas a, pues, una vida ya un tanto diferente. Recuerdo el primer día, me acompañó mi familia, llegué a San Javier, ilusionado, no sabía lo que me esperaba, y ya el primer encuentro pues fue impactante, porque nos formaron a todos allí aún vestidos de paisano, es decir, Pero, o no sea, ¿tú, llevábamos tú sabes uniformes. formar cuando llegas allí o no tienes ni idea? Depende. Hay gente que viene ya con conocimientos militares, pues por familia, por Claro, claro. conocimientos personales previos, pero hay gente que llega ahí sin saber un poco a lo que se enfrenta. Era mi caso. Entonces, claro, a ti te dicen firmes, tú no sabes exactamente cuál es la posición de firmes, Claro, claro. te dicen descanso, tú pues tampoco controlas demasiado. Entonces, pues es todo, al principio es todo un mundo Ya, 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 ya. y llegas allí y no sabes bien pues cómo actuar frente a los superiores, cómo colocarte, qué hacer, qué no hacer, pero bueno, que al final pues a base de mano dura te van enseñando y el primer mes es el mes de campamento, es un mes en el que te meten instrucción a saco, entonces en ese mes pues aprendes a desfilar, aprendes a hacer lo que se llama movimientos a pie firme, que son todos los movimientos típicos, pues un derecha, un izquierda, un media vuelta, Sí. lo que son las voces ejecutivas, ¿Para desfilar o para ir? Vale. correcto, para todo lo que es desfilar, movimientos a pie firme, instrucción general, pues eso, cargar con la mochila, Sí, paso sí, sí. ligero, todo un poco lo que envuelve a la disciplina y las órdenes del mundo militar, por así decirlo. Vale, Sí. vale. Bien, bien, bien. Y después de ese mes de campamento, o sea, ya empezáis con, bueno, me imagino con algo más de rutina, ¿no? Ejercicios. O sea, ¿tú recuerdas más o menos qué es lo que...? Porque cuando entras eres cadete, ¿no? ¿Cadete es la palabra? Vale. O sea, ¿qué es lo que hace un cadete en España cuando entra al ejército? O sea, ¿cuál es, digamos, su día a día? ¿Duermes muchas horas? No sé exactamente qué hora empieza. Pues como cadete, al final la formación son 5 años. Los primeros 2 años tienes, por así decirlo, empleo de cadete y ya luego asciendes al alférez y los últimos 3 años eres alférez. Vale. Entonces, como cadete, una vez terminas el campamento, que es un filtro en el que te meten bastante caña para ver si realmente estás hecho de la pasta. Sí. ¿Se va gente? ¿Se va mucha gente normalmente? Algunas personas que no lo tienen del todo claro y que entran con ciertas dudas, pues cuando se ven durmiendo poco, pues desfilando un montón de horas, con calor, mucho deporte, mucho ejercicio físico, pues llega un punto en el que quizás si tienes dudas, pues te planteas si realmente quieres estar ahí o no. Claro. Ahora bien, ese ritmo que se mantiene en el campamento, para tranquilidad de muchos, no es el ritmo que se mantiene durante toda la academia. Una vez terminas el campamento y lo superas, pues ya pasas normalmente se suele hacer en los Alcázares, que es un acuartelamiento militar que hay allí en Murcia, y luego ya pasas a San Javier, que es donde está la academia. Ya cambia un poco tu día a día y en vez de ser todo instrucción militar, sudar, correr, desfilar, hacer flexiones, etcétera, pues ya comienza lo que es la parte académica. Vale. Entonces, al estudiar una carrera universitaria, pues empiezas ya con una rutina de clases como si estuvieras en la universidad. Lo que pasa que la principal diferencia es que nosotros allí tenemos un régimen de internado. Es decir, tú duermes junto a tus compañeros, lo cual también pues, te une mucho Sí. a tus compañeros y al final acabas formando una gran familia. Porque al tener ese régimen de internado, pues dormís todos juntos obligatoriamente de lunes a viernes hasta la jura de bandera. No puedes dormir fuera y ya una vez has jurado bandera, pues los fines de semana sí que se te permite pernoctar fuera. Vale. Esos 2 primeros años como cadete, pues no has empezado aún lo que es la parte aeronáutica, es decir, no empiezas a volar hasta que llegas a tercero y en esos 2 años lo que hacen es pues meterte una carga académica un poquito superior a la que quizás tendrías en la universidad de la calle. Vale, vale. En nuestro caso, estudiamos Ingeniería de Organización Industrial, pero recientemente ha cambiado la carrera para reducir un poco el número de créditos y a día de hoy, pues en vez de ser Ingeniería de Organización Industrial,
es Ingeniería de Técnicas y Operaciones Militares Aeroespaciales Vale, o algo así. vale. Y tocáis temas como de organización militar, imagino. Ya directamente algo del aire tocáis, ¿no? No sé, tampoco... Realmente no, o sea, realmente la carrera es una carrera que perfectamente podría ser convalidable a lo que es la vida civil. Entonces, Vale. se ha determinado que esa carrera es la más útil luego en tu vida operativa, pero la parte, digamos, puramente militar, pues te la dan, digamos, por otro lado. Vale, vale. Hay una asignatura en la academia que se llama IMASA, que es Instrucción y Adiestramiento, donde te meten toda la parte de formación militar, deporte, maniobras, asignaturas militares específicas, Sí, sí, sí. en fin. Y otras que son de la carrera y que sí que de alguna forma adaptan dentro de las posibilidades de la carrera para que sean de la mayor aplicación posible en tu vida Vale. militar y en tu vida operativa. Vale. Sí. Y entonces, pasando un poco ya de esta primera etapa, digamos, más inicial, o sea, ¿cuándo empiezas tú ya a tocar más cosas dentro de lo que es la aviación, el aire? O sea, no sé ya si empiezas ya haciendo, no sé, como, o sea, los primeros años ya empiezas a hacer vuelos o cosas así, o es algo que se tarda bastante en llegar hasta allí. En tercero. En tercero ya empiezas a pilotar y eso. Eso es, en tercer curso ya te tocaría comenzar con el curso del avión que vas a volar ese año. Cuando yo estuve en la academia volábamos la Pillan en tercero, que es un avión monomotor, también conocido como Tamiz, que es una avioneta, básicamente. Vale, vale. En cuarto volabas ya un avión un poquito superior, que era un turbofan, el C-101, muy conocido porque fue el que voló la patrulla Águila durante años, que es muy famosa por ser la patrulla acrobática de España. Sí, la que cuando se desfila, ¿no? A veces hace... Eso es. Vale. Ahora la patrulla ya no está en funcionamiento porque han dado de baja el avión, con lo cual recientemente, hace un año, tuvieron como su último show en San Javier y montaron ahí un festival aéreo muy chulo que se llamó el Aire 25. Y esos fueron los aviones que me tocó volar a mí en tercero y cuarto. Ahora ha llegado un avión nuevo, que es la Pilatus, o PC-21, que vuelan tanto en tercero como en cuarto. Entonces digamos que fusionan un poco los cursos y es el mismo avión, pero con contenidos un poco diferentes. Entonces en tercero empiezas a volar, empiezas a recibir toda la formación necesaria para lo que sería ese avión. Suele ir un poco compartimentado. Primero una parte más teórica sobre el avión, donde recibes por lo que se llama la orden técnica. También luego tienes otro libro que te dan, que es el libro de el análisis de maniobras. Entonces la orden técnica es como lo primero, donde estudias el avión, cómo funciona, los sistemas que tiene, etcétera. Y luego, una vez ya te aprendes eso, pues ya pasas a estudiarte los procedimientos. Tienes procedimientos normales, procedimientos de emergencia. Te examinas de toda esta parte y entonces ya comenzaría la parte más práctica en el avión, pues de poner pues en práctica todos esos procedimientos que has estudiado y llevarlos a cabo en el avión. ¿Es difícil esa parte teórica? ¿Tardaste bastante o qué? Más o menos en sacarte los conocimientos? Digamos que ahora un carnet, ¿no? Un examen teórico de carnet te lo sacas en nada, pero uno de avión no tiene nada que ver, ¿no? Me imagino. Claro, sobre todo porque al final no es tanto como en el colegio, a lo mejor, que te estudias una teoría, la sueltas y te olvidas. Ya. No, en el caso de la aviación tiene la particularidad de que es una teoría aplicada. Entonces, gran parte de los procedimientos no vale simplemente con saber lo que tienes que hacer de boquilla, sino que tienes que saber dónde está cada cosa y cómo actuarla. Entonces, no vale con que tú digas, pues, mezcla abierta y que te lo sepas, sino que tienes que saber dónde está la mezcla y cómo se abre. Vale. Entonces, pues, en ese sentido tiene un poco más de complejidad. Entonces, empiezas con este avión, ¿cómo has dicho que se llama? En tercero, ¿no? ¿Era? Sí, vale, claro. ¿Cómo se llamaba este? Yo volé la Pillan. ¿Eso ya elegís ya más o menos en qué avión queréis ir tocando o no? O sea, es todos el mismo, ¿no? Porque después ya hablaremos de eso, de que hay diferentes aviones, me imagino, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, vale, la Pillan esta, explícanos un poco cómo es, ¿no? Más o menos, qué es lo que hacíais para pilotarlo, ¿no? Pues la Pillan es como te decía, es una avioneta que tiene un solo motor, una avioneta bastante simple,
bastante antigua también. Y entonces, pues básicamente, para poderla volar, una vez te estudiabas la orden técnica y pasabas un poco los exámenes, pues ya poco a poco ibas poniendo en práctica todos estos procedimientos. Obviamente no te dejan el avión para ti solo. Son aviones de doble mando, es decir, llevan una cabina delantera y una cabina trasera, de manera que en la cabina delantera va el alumno y en la cabina trasera va el instructor. El alumno tiene opción de tocar los mandos de vuelo y todo lo de la cabina para poderlo volar prácticamente solo, pero el instructor también, de manera que hay una transferencia de mandos en caso de que fuera necesario. Si el alumno, por lo que sea, se pone nervioso, no es capaz de volar el avión, pues el instructor, lo típico, le diría, mío el avión. Entonces, en ese momento, el alumno suelta los mandos del avión, no toca nada y el avión es del instructor. Y entonces el instructor lo puede volar, lo puede tocar. Entonces, se puede hacer todo, tanto de la parte de adelante como la parte de atrás. Vale. De esa forma, pues tú vas realizando tus procedimientos, estás continuamente conectado por radio, lo que se llama el intercom, con el instructor, de manera que todo lo que él dice tú lo escuchas y lo que tú dices él lo escucha. Y entonces, pues si tienes alguna duda, normalmente te obliga a cantar el procedimiento en alto para él escucharlo y ver que no se te está olvidando nada. Si se te olvida algo, pues te lo dice. Entonces, pues las primeras clases son muy lentas porque obviamente tienes los procedimientos aún con ciertas dudas. Y a medida que van avanzando las clases, los mínimos exigibles van subiendo. Entonces es una forma progresiva de que tú vayas aprendiendo a operar ese avión y que a medida que va avanzando el curso, pues llegues a unos mínimos. Y esos mínimos, pues a veces son complicados, me imagino, ¿no? Llegas y otras veces parece que no llegas, juegas bajo mucho estrés, te mete estrés el instructor, también te metes presión a ti mismo porque al final pues dices, sé que no estoy llegando al mínimo, tengo que apretar más, entonces pues más estudio, mucho vuelo en seco, que le decimos nosotros. ¿Vuelo en seco? Vuelo en seco. Sí. Es estando en tu casa, imaginarte que estás en el avión, imaginarte un poco todas las fases por las que vas a pasar y lo que tendrías que hacer. Vale. Entonces, una cena típica de la academia es ver a los alumnos con la cabina impresa en distintos paneles. Claro, y ellos haciendo como... Y entonces lo ves como si estuviera... Ya. Y entonces simplemente está pensando en lo que va a ocurrir durante el vuelo, en cada parte, y diciendo, vale, ahora tengo que actuar esto, ahora tengo que bajar esto otro, reducir potencia aquí, hacer tal cosa. Y entonces a eso se le llama un vuelo en seco. Vale. Pensar en tierra, en todo lo que va a ocurrir durante el vuelo, de manera que luego en el vuelo te salga de forma más automática y consigas ir, lo que llamamos nosotros también, por delante del avión. Porque cuando vas por detrás del avión significa que las cosas que tú deberías estar haciendo no las estás haciendo a tiempo y por lo tanto te está comiendo el tiempo. Y ahí es cuando pues acabas muchas veces saturado y ya pues no consigues completar pues las tareas que tienes que ir completando. Vale. Y dejáis de, imagino, aquí eso se está evaluando, ¿no? Me imagino, porque después las plazas para elegir ese avión, ¿no? Bueno, si puedes explicar un poco, me estoy un poco liando con esto, ¿cuáles son los aviones que podéis elegir, ¿no? ¿Cuál es el que tú elegiste? Y si también puedes explicar esos primeros momentos con ese avión cuando pilotaste por primera vez y eso. Sí, pues tú vas pasando, como he dicho, las distintas clases, los mínimos que tienes en cada una. Llega un momento crítico que es la suelta, que es el primer vuelo solo. ¿Solo? La suelta es el primer vuelo solo como piloto. Entonces, pues es como un momento importante porque pues has volado con instructor hasta ese momento. Y en esa clase pues te están dejando a ti solo que te vayas con el avión, hagas tu clase, aterrices y vuelvas. Entonces es un momento importante, lo coges con mucha ilusión, también lo coges con nerviosismo, con respeto y no es fácil llegar hasta ahí. Es decir, para eso tienes que pasar una prueba en la que el instructor te tiene que dar el visto bueno de que tú eres capaz de volar el avión con la suficiente seguridad como para volarlo solo. Entonces pues si no estás a la altura como hablábamos, pues quizás no te dan esa suelta. Y eso podría dar lugar a que te dieran la baja en vuelo y que ya no pudieras ser piloto. Entonces, pues de ahí viene también un poco la presión con la que juegas. Si te da la baja en vuelo, o sea, tú ya no puedes pilotar ningún avión ni nada.
Ya no puedes, dentro del ejército, ya no puedes ser piloto. Dentro del ejército, vale. Dentro Vale. del ejército, sí. Vale. Luego tú fuera, si quieres, Claro. puedes hacer lo que Que eso lo que también quieras. hablaremos después, estos cambios, ¿no?, que hay entre pilotos del ejército a piloto comercial, que es algo también interesante. Sí. Y entonces, pues nada, vas superando, digamos, el curso. Una vez lo completas, pues pasas al siguiente año, al siguiente avión, o en el caso de ahora, pues mantienes el avión, pero con nuevos estándares de exigencia. Y una vez terminas el curso en cuarto, es el momento de elegir especialidad. Entonces, hay, digamos, pues distintas notas que a ti te van escalafonando con el resto de tus compañeros. Vale. La nota de vuelo es uno de esos factores que influye, la nota de la carrera pues también. Entonces, en base a ese escalafón es un poco el orden en el que se elige especialidad. De manera que los que tienen más nota tienen más derecho a elegir lo que quieren, por así decirlo, y los que tienen menos nota, pues un poco lo que vaya quedando, o a lo mejor quieren algo que ya los que están por encima lo han cogido. Vale. Y no pueden optar. Entonces, las especialidades que hay son piloto de transporte, piloto de caza y ataque o piloto de helicópteros. Entonces, esas son las tres opciones que tú podrías elegir a priori. Vale. Ahora bien, para ser piloto de caza y ataque, por ejemplo, pues tu nota de vuelo, tu nota media, tiene que ser de un 7,5 como mínimo. Con lo cual, es bastante complicado porque por mucho que tú quieras ir a caza y ataque, si tu nota de vuelo no llega, pues no vas a poder. Ya. Luego para transporte y para helicópteros, pues no te dan, digamos, ese mínimo de nota de vuelo, con lo cual pues son especialidades más accesibles. Y yo elegí transporte, la verdad que fue la especialidad que más me llamaba la atención y a día de hoy pues estoy muy contento con la elección que tomé. Bien, 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 bien. Y la primera vez que tú pilotas uno de estos aviones de transporte, ¿recuerdas qué avión era? O sea, ¿recuerdas qué avión era? ¿Cuál era? ¿Es el mismo que llevas ahora o no? No, No. no, eso fue ya en Salamanca, que ahí es donde hacemos la especialidad de transporte. Vale. Y en mi caso volamos el CN-235, que es un avión de hecho de fabricación española y bastante más pequeño que el que vuelo actualmente. Tenía 2 motores, el que volamos ahora tiene 4. En fin, tenía ciertas diferencias, pero ya empiezas a ver un poco lo que es volar un avión de transporte, las particularidades que tiene y lo enfocas pues eso también, la parte táctica asociada a un avión de transporte que también tiene bastantes cosas. Y ahí fue cuando me estrené en lo que era la aviación de transporte. Vale. Y o sea, algunas curiosidades así. Estos aviones son caros, son bastante caros, ¿no? Estos aviones. Las prácticas de vuelo que hacíais, ¿sabes un coste aproximado de cuánto os podía costar en tema combustible? O sea, imagino que es bastante caro, ¿no? La gente al final, el que la caga o el que la lía, ese día lo paga caro, ¿no? Me imagino. Sí, al final el avión gasta mucho combustible. Claro. Y el combustible, pues como sabemos todos, pues no está barato. Sí. Y a día de hoy, por ejemplo, para que te hagas una idea, nosotros cargamos unas 20 toneladas estándar de combustible. Son 20.000 kilos. Claro, o sea, estamos hablando de mucha cantidad de combustible. Ya. Entonces ponle que son 2 euros por litro aproximado. Pues ya te estás yendo a, yo qué sé, 40.000 euros a lo mejor, gastando 20 toneladas, por decir un valor. Sí, no sé el precio exacto a día de hoy, claro. pero sí, al final la hora de vuelo, y ya no solo el combustible, también el mantenimiento que requiere la aeronave, que es un mantenimiento mucho más exhaustivo que el que a lo mejor podrías hacerle a tu coche, que quizás le pasas una revisión cada cierto tiempo porque le toca por kilometraje. El avión no, el avión tiene un chequeo prevuelo, siempre, un chequeo post-vuelo, en fin. Todo ello al final, pues sí hace que la hora de vuelo al final salga cara. Porque con tu avión, o sea, el que llevas ahora, o sea, al final, ¿cuáles son el tipo de cosas que hacéis? O sea, desde transportar, o sea, sin tener mucha idea, mercancías, a lo mejor personas o ejércitos, no entiendo, o sea, ¿qué es lo que se hace exactamente? Sí, nosotros es un avión politripulado, tiene
4 motores y entonces nuestras misiones van desde lo que es el transporte logístico, que sería un transporte normal de personal y carga o ambas, a otras misiones más específicas militares que podrían ser reabastecimiento en vuelo, misiones de medevac, que son bueno, lo que sería medical evacuation, evacuaciones médicas, donde se puede configurar el avión de tal manera pues, que pones ciertas camillas para poner a lo mejor a enfermos y transportarles en vuelo, misiones tácticas, donde incluyes pues, lanzamientos paracaidistas, lanzamientos de cargas, vuelos a baja cota, en fin, un amplio abanico de misiones diferentes que pues te vas formando y poco a poco pues vas realizando, pero el grueso serían las misiones logísticas, Vale. principalmente. Y tú en tu día a día, o sea, no sé si todos los días vuelas o tienes operaciones o misiones o como se llame el término, pero ¿qué es lo que hace un día a día un piloto de aviación como tú? Pues en tu día a día tienes, digamos, distintos gorros que llamamos nosotros. Entonces son distintos roles en los que tú aportas a la unidad. Tu rol principal es ser piloto, en mi caso, pero luego cuando no vuelas, pues apoyas desde alguna sección. Entonces te destinan a distintas secciones que hay dentro de lo que sería el ala 31. Funciona como una empresa. Pues hay distintos departamentos, cada departamento tiene una labor y todas esas secciones o todas esas etapas están enfocadas al cumplimiento de la misión, que es un poco lo importante. Van entrando misiones que hacer, nosotros vemos los aviones que tenemos, vemos si podemos cumplir con la misión. Normalmente se intenta cumplir con lo máximo posible y si no, pues también hay otras unidades que podrían cubrirnos. En fin, entre todos somos un engranaje que hace que pues, España pueda responder bien a todas esas misiones que son encomendadas. Porque, ¿cuál es la organización? O sea, has dicho ahí ala, unidad, o sea, ¿qué es exactamente? Sí, a nivel aviación, digamos que el grupo genérico más grande podría ser dentro de una base, por ejemplo, ¿vale? De hecho, por ejemplo, podemos hablar del caso de Zaragoza. Tú tienes una agrupación base, dentro de esa agrupación base tienes distintas alas. Entonces, un ala sería como el grupo a grandes rasgos donde hay un avión concreto operando. Vale. Entonces, en Zaragoza tenemos 2 alas. Tenemos el ala 31, que sería el ala de transporte, donde está el A400M, el que sustituye al emblemático Hércules, que igual mucha gente conoce el Hércules, pero el A400 no lo tiene tan trillado. ¿Qué es el Hércules? El Hércules es otro avión. Vale. Antes de llegar al A400M, durante muchos años estuvo el Hércules, que pues también es un avión de 4 motores, un avión pues, que ha tenido misiones por todo el mundo, que es muy querido porque al final pues, es un avión emblemático, que ha estado durante muchos años. Entonces está el ala de transporte, que es el ala 31, y está el ala de caza y ataque, con el F-18, que es el ala 15. Entonces es, digamos, ese grupo grande que englobaría ese avión. Entonces ya dentro de ahí, pues ya tiene distintos grupos. Puede ser el grupo de fuerzas aéreas, el grupo de material, y dentro de cada grupo, pues luego hay distintos departamentos o secciones que se encargarían pues de distintas labores enfocadas pues a que los vuelos salgan adelante, a solicitar los sobrevuelos de los distintos países que vas a sobrevolar, pedir apoyos. En el grupo de material, pues gestionar todo el mantenimiento, ver qué aviones necesitan reparación, cada cuánto, en fin. Vale. Es un mundo, es como si fuera toda la industria que rodea a esa aeronave y cómo poder operarla de manera que pues, las misiones salgan adelante de la mejor manera posible. Pues bueno, ahora si te parece, Ramón, empezaremos a tocar este bloque un poco más profesional, alguna anécdota, si puedes contarnos más de tu etapa más profesional, lo que estáis haciendo ahora, ¿no? Con el tema de las misiones, lo que puedas contar, dentro de lo que puedas contar, porque imagino que no mucho se podrá contar, pero si tienes alguna anécdota o podrías decir, no sé, ¿cuáles son las operaciones que normalmente hacéis? Sería interesante. Muy bien, pues tenemos bastantes misiones interesantes.
Nosotros formamos parte de un grupo que se llama el EATC, que básicamente es el European Air Transport Command, que es un grupo de países que se juntan, ¿vale? Y entonces muchas de las misiones que a nosotros nos encomiendan, así como España forma parte de la OTAN, pues también forma parte del EATC, forma parte de la ONU. Entonces, de todas estas organizaciones internacionales, pues vienen, digamos, muchas de las misiones que nosotros tenemos que realizar. Entonces, pues por parte del EATC, pues hacemos muchos vuelos a Rumanía, a Lituania, a distintos países europeos. Allí tenemos misiones, por ejemplo, de la OTAN, como apoyo, por ejemplo, a los aviones de caza en el tema de la Policía Aérea del Báltico. Tenemos también misiones más de ámbito nacional, como podría ser a lo mejor un vuelo de Banco de España, en el que quizás tenemos que mover dinero de un sitio a otro de manera que pues es un avión seguro, un avión oficial, Claro. y que quizás pues no optan de un avión civil para ellos, sino que tiran de un avión militar. Entonces, pues ya te digo, son misiones de índole variada, viajamos por todo el mundo. De hecho, una de las misiones que recuerdo como con más cariño fue una que hicimos y que consistió en dar la vuelta al mundo y tardamos 10 días. Entonces, claro, Viste la vuelta al mundo, pero Dimos era la una vuelta. misión, no era por... era una misión en la que teníamos Vale. que ir a Australia a una especie de festival aéreo. Qué guay. Y también era pues para mostrar presencia del ejército español en distintos países A que se vea el nivel, a lo largo para de que todo se el vea el mundo, nivel, que sí. digan, aquí están los españoles. Sí, sí. Y entonces pues fuimos tanto con un avión nuestro como con los Eurofighters, que de hecho los Eurofighters son más vistosos, al final son los aviones. Eurofighters, ¿qué Sí. es eso? ¿Como alguna unidad o...? No, en España, digamos que de los aviones de caza que tenemos, podemos distinguir 3 modelos diferentes. Tenemos el Eurofighter, que es, digamos, el proyecto europeo de Airbus de caza. Tenemos el F-18, que es un avión de fabricación americana que a día de hoy sigue operando en España. Y tendríamos el que opera la Armada, que es el Harrier. Y esos serían como los 3 principales de los que disponemos a día de hoy. Vale. Entonces los Eurofighters pues, son uno de los modelos que tenemos tanto en Albacete como en Morón. Ahora también lo van a mandar a Canarias y lo quieren poner en más sitios, pero pues hasta ahora las bases principales Ya. en las que está son en Albacete, en el ala 14, y en Morón, que es donde está el ala 11. Vale. Y ahí es donde estarían los Eurofighters. Pues en esa misión que se llamó Pacific Skies, pues fuimos a Australia y luego de Australia pues volvimos Vale. a España. De manera que si tú lo miras en el mapa, pues al final completas una Claro, la vuelta al vuelta, mundo claro, completa. Y al final eso como, pues yo qué sé, Sí, curioso. como misión así chula, pues eso está guay al final. ¿Hicisteis paradas, o sea, ya en la primera, de España a Australia, hicisteis muchas paradas o es un vuelo que se puede hacer directamente? No, no te da Vale. para hacerlo directo, tienes que ir parando. De hecho, nosotros hicimos España-Islandia, Islandia-Alaska, Alaska-Japón, Vale. Japón-Australia, Claro. y ya de Australia a la vuelta pues pasamos por Sri Lanka y ya de Sri Lanka Claro. vuelta. Yo pensando en el mapa del mundo, pensaba España, tal, no, que seguramente es más rápido, ¿no? Dando la vuelta que yendo de España. Ya. Efectivamente. Fue una vuelta, pues eso, dirección un poco pues noroeste y completando la entera. Qué guapo, qué guapo. Así que, pues eso, misiones muy variadas, Sí. principalmente de transporte, pero luego también estamos muy presentes cuando ocurren, pues desgracias, desastres naturales. Ahora, por ejemplo, con lo del terremoto de Venezuela, pues nos han dejado alarmados para pues transportar a un equipo de la UME, que al final han ido los compañeros Sí. del 45 Grupo, cuando a lo mejor se desata una guerra civil y hay que hacer una evacuación de personal, pues vamos. Cuando a lo mejor pues se requiere de suministros en algún punto, Claro, claro. hemos lanzado carga en la zona de Gaza, que al final es la franja que estaban un poco bloqueados en cuanto a ayuda humanitaria. Entonces se nos permitió lanzar allí paquetes de ayuda humanitaria con suministros, comida Qué y bien, ayuda. Entonces, pues lo que te digo, son un abanico de misiones muy, muy amplio, que no van solo de la preparación, digamos, para un posible escenario bélico o un escenario de posible guerra futura, ¿no?
de manera que Sí, tú sí. estás preparado para lo peor, sino que también tiene esa parte más humanitaria, de ayuda a tu país, de transporte, en fin, un To- poco de todo. Muy interesante. Todas estas misiones que has ido diciendo, por ejemplo, me ha llamado la atención la de toda esta de la Europa del Este, de Rumanía, que has dicho, que eso que es para el tema de la guerra de Rusia, Ucrania, ¿hay algunos cazas rusos que merodean por allí o es por...? Es sobre todo por mantener lo que se llama la Policía Aérea del Báltico. Vale. Eso es verdad que surgió un poco por ser países cercanos a la frontera rusa, ya que también tenemos al sur está Kaliningrado, que también es ruso, está ahí un poco como en medio de lo que sería parte europea. Y entonces de esa forma pues tienes allí aviones de la OTAN permanentemente operando, de manera que si algún avión, en este caso ruso, por ejemplo, pues se metiera en espacio aéreo europeo sin Sí. autorización, pues tienes aviones de alarma que saldrían para, digamos, escoltar a ese avión y decirle, oye, sal de aquí. Claro, se Y de esa escolta para, forma, como aviso, ¿no? eso es. Vale. Entonces, nosotros, dentro de todo este margen, pues al final apoyamos a los cazas con la labor de reabastecimiento en vuelo, de manera que les damos combustible en vuelo y ellos son capaces de aumentar su autonomía. Y en vez de Vale. poder volar durante 1 hora y media, pues a lo mejor son capaces de volar durante 6, 7 horas. O sea, no solo, no solo transporte, sino que también dais combustible a cazas o aviones así, ¿no? Correcto. Hay una de las misiones que hacemos que es reabastecimiento en vuelo, que consiste precisamente en eso, en transferir combustible en vuelo de nuestro avión a un avión de caza que repostaría. Es complicado el hacer Mucho. Sí, Sí, porque al final piensa que nosotros desplegamos unas cestas en vuelo, ¿vale? Es una manguera que va conectada vale. a una cesta y el avión de caza tiene que poco a poco formarnos y conseguir meter una percha que ellos llevan en su avión Vale. dentro de la cesta. Entonces, Vale. en vuelo pues hay inercias, hay movimientos, entonces es un movimiento muy preciso, tienes que tener muy buen manejo del avión, sobre todo el piloto de caza, para ser capaz de hacer un buen contacto y luego mantenerse en la posición para que la Claro, claro. transferencia de combustible sea óptima. Porque si no tienen la distancia correcta, pues quizás la válvula se cierra y el combustible no fluye. Entonces, Y si estáis mucho tiempo unidos al caza, es decir, o sea, ¿cuánto combustible se puede pasar en tiempo? O sea, no. Me imagino estaréis rato, ¿no? O no tiene por qué. sí, tarda un rato. Cada avión, cada modelo tiene pues un fuel flow diferente. Pues normalmente rondan los 400 kilos por hora, una cosa así. Y claro. Y entonces, bueno, pues cada avión tarda lo que tarda. Pero generalmente la limitación deriva o bien en el máximo combustible que puede cargar el caza, que suele tener un depósito más pequeño, o bien el máximo combustible que tú tienes para darles a ellos y luego poderte volver a tu base, porque también necesitas combustible necesitas para, tú para luego poder volver. llegar, Claro, claro. correcto. Entonces, pues tú al final le puedes dar, nosotros tenemos varios tanques de combustible y tú le puedes dar combustible simplemente de pues 3 de los tanques que tenemos. Entonces, pues a ti te limita el máximo combustible que puede dar lo que tengas ahí y a ellos, pues lo que ellos puedan cargar. Claro. ¿Qué ocurre muchas veces? Pues que como tú tienes combustible de sobra, pues tú te quedas en una zona, ellos repostan, cogen el máximo que necesitan, se van a hacer lo que tengan que hacer y cuando ya van de nuevo justos de combustible, en vez de aterrizar y volver a despegar, que les llevaría mucho más tiempo, pues vuelven a venir a donde nosotros estamos, vuelven a conectar, vuelven a cargar y en el momento en el que nosotros ya no tenemos más combustible para darles, pues ya nos tenemos que marchar. Y una de dos, si quieres que esos sigan ahí volando, pues mandas a otro tanquero que se llama, como nosotros, Vale. cargado de tierra que vuelva a estar en esa zona y que le siga transfiriendo, o bien, pues si ya es suficiente, pues ya todo el mundo se vuelve y listo. Qué Entonces bien, ese tío. es un poco el procedimiento, Qué interesante. cómo funciona y tal. Sí, sí. Y también te quería preguntar, ya dejando un poco estos bloques de tan historia personal, ¿Vale? y entrando en algo que también es un poco más de tu opinión, o sea, tú has viajado bastante, ¿no? Por el mundo viendo otros ejércitos, me imagino, o ya sea en Algo. cosas de estas, ya sea incluso en exhibiciones de estas o incluso ya pues, en alguna misión que habrás tenido, alguna operación, ¿no? O sea, no te voy a pedir uno, pero
o sea, ¿qué 3 ejércitos o 5 o algo así me dirías tú? O sea, me han impactado, o sea, me han parecido, o sea, sin meter el ejército español dentro, ¿no? Decir, joder, ¿para bien o para mal? También me gustaría que estuviesen en ese ranking. Obviamente para mal no voy a hablar de ninguno, No, para mal porque no. no me Vale, quiero vale. mojar No me en quieres ese mojar. sentido, ¿no? Sí, Pero nosotros tenemos determinados ejercicios. Por ejemplo, hay uno que se llama el ETAP, que es un ejercicio en el que se practican muchas maniobras tácticas y que muchas veces se hace junto con otros países que forman parte también del EATC. Entonces, pues hemos tenido contacto con pilotos belgas, franceses, luxemburgueses, en algún caso también alemanes. Esos serían los principales con los que... europeos principalmente por el tema de la OTAN, Correcto, ¿no? correcto. Entonces, entre ellos, pues la verdad que los franceses son muy buenos. Al final son un ejército bastante capaz, que además se meten en misiones complicadas, de manera que al final, pues la experiencia te da un poco la sabiduría, ¿no? Porque Claro. tú puedes hacer tópicos en base a lo que tú crees que ocurriría si hicieras tal cosa, Ya. pero cuando lo has vivido en primera persona, pues realmente sabes lo que funciona, lo que no funciona. Claro. Entonces te diría que el ejército francés en ese sentido bastante bien. Y luego pues quizás otros pues que no tenemos tanto contacto en el día a día, pero que es innegable que son ejércitos muy potentes, como puede ser Estados Unidos, por ejemplo, o Inglaterra también tiene un buen ejército con la Royal Air Force. Sí. También vuelan el A400, ¿Y en fin. has visto alguno, por ejemplo, fuera ya de lo que es más Europa, que te ha sorprendido? O sea, a lo mejor alguno de Asia o no has tenido mucho contacto tampoco. No tanto. Cuando estuvimos en Japón, pues algo de contacto con los japoneses tuvimos. En fin, hemos tenido algo de contacto, pero quizás no ha sido, Claro. o al menos yo en mi experiencia personal, no he tenido tanto trato como para poder decir, pues increíble cómo trabajan, lo hacen todo perfecto. Sí. Al final cada ejército tiene un poco su forma de operar. Siempre tienes un marco en el que te tienes que mover, de normativa específica y demás, pero ya digo, sobre todo nosotros lidiamos más con países europeos que con países más, pues quizás fuera de ahí. Vale. Porque sí que Estados Unidos se nota como que bueno, o sea, hablando yo desde la inexperiencia, o sea, como digamos que tienen el mejor ejército, ¿no? Incluso a muchos aviones has comentado que algunos eran americanos, ¿no? O sea, que dentro de lo que es el ejército ellos podríamos decir que son... O sea, que aún China le queda por llegar a su nivel, ¿no? Digamos. No lo sé, ahí no lo sé, porque es verdad que Estados Unidos es un ejército increíble, tiene muchísimos medios, invierten mucho en defensa Claro. y tienen a muchísimo personal. Entonces, claro, cuando se te junta la parte material en la que tú tienes muchos aviones, tienes muchos barcos, a la parte, digamos, más personal en la que tienes personal que pueda operar Claro. todos esos medios que tú tienes, pues ahí donde tu ejército está en un nivel muy alto. Sí, sí. Además, en el caso de Estados Unidos, pues lo hemos visto también en misiones que han realizado, pues que tienen un nivel muy bueno, tanto de inteligencia como de pues, disuasión, capacidades aéreas, en fin, de meterse en un espacio aéreo pues sin ser detectados y conseguir Sí, sí. destruir los objetivos que ellos querían, en fin. Y luego China, pues también, ojo, cuidado, porque quizás no están tan a la orden del día con cosas que a lo mejor han hecho, Claro. pero yo creo que la potencia militar china también telita. Sí, ¿no? Sí, a nivel de efectivos, pues muchísima gente. Claro, es que sí. Y a nivel material, lo que tienen y lo que probablemente tengan Que no y que no sabemos. sabemos. Ya, ya. Entonces, pues bueno, comparar, pues tú puedes dar un poco tu opinión, pero la realidad es que pues no sabemos quién ganaría si hiciéramos un uno Sí, sí. contra uno entre China y Estados Unidos, no sabemos quién ganaría. Y bueno, y hay muchísimos factores al final que influyen en esto, ¿no? Que siempre pues hay aliados, en fin, hay Totalmente. un mundo.
Sí, porque a lo mejor China, en tema aliados, no... Bueno, ahora Estados Unidos, algunos, digamos, se están perdiendo algunas relaciones, pero tema aliados, China, digamos que no tiene a lo mejor tantos como Estados Unidos o miembros de la OTAN, ¿no? Ahí es donde, a lo que me refiero. Al final, cuando tú tienes un grupo en el que hay varios países implicados como aliados, pues eso también te da una fuerza. Claro. En caso de conflicto, pues generalmente siempre pues, se crean aliados tanto de un lado como de otro, ¿no? Y pues eso. Ellos pues quizás están con Rusia más mano a mano. Nosotros pues tenemos a Estados Unidos, de momento, Sí, ahí, ¿no? De nuestro lado y sí. entonces pues también apoyamos en lo que podemos, obviamente pues con nuestras capacidades y nuestros medios. Vale. De ahí un poco también el que pues se nos haya exigido en general a Europa a invertir más en defensa, pues porque dicen, oye, ¿cómo es posible que estemos nosotros aquí tirando del carro, ¿no? Como todos a una, pero invirtiendo mucho más? No es del todo justo. Entonces pues de ahí vienen yo creo un poco todas estas polémicas que se van más a la parte pues eso, política, geopolítica. Claro. Y toma de decisiones importantes que de momento no dependen de mí. Entonces, bueno, Muy chulo, tío, muy guay. pero me afectan. Sí, sí, totalmente. Bueno, a todos también, a todos, ¿eh? A todos. A todos, a A todos. todos. Muy bien, tío. Pues mira, quería comentarte una cosa, porque se habla mucho también del ejército español, ¿no? Mucha gente hasta lo infravalora. Y también otra cosa curiosa, ¿no? Que es que somos de los países de Europa que menos invierte en el ejército y más o menos quiero decir, tenemos un buen ejército, ¿no? Nos mantenemos. ¿Cómo ves tú eso, ¿no? O sea, comparado con el resto de Europa, ¿no? Se sabe gestionar el ejército porque tampoco se invierte mucho, ¿no? Pues yo lo que te diría es que tenemos un ejército que con poco somos muy buenos y muy respetados. Ahora bien, si no inviertes y no tienes los medios necesarios, al final tienes un techo que Ya. no puedes sobrepasar. Ya, ya. Con lo cual, pues obviamente mi intención y obviamente como militar, pues es que se debería invertir más. Pero lo que te digo, al final hay decisiones que no dependen de mí y que obviamente pues creo que me beneficiarían a nivel particular porque tendría más medios a mi disposición y más capacidad y eso pues probablemente se podría reflejar en mayor seguridad y también como país. Sí, Porque el hecho de estar continuamente dependiendo de otros para ser una potencia, por así decirlo, respetable, pues no creo que sea lo ideal. Totalmente. Es decir, ser autosuficientes, de cierta manera, creo que es algo a lo que deberíamos aspirar. Y quizás pues no lo estamos haciendo tanto. Pero bueno, pues vamos a ver si poco a poco pues nos vamos dando cuenta de este factor, ya sea de manera propia o bien porque nos lo exigen, ¿no? A nivel Unión Europea o a nivel OTAN o a nivel pues lo que sea, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues sí, creo que estaría bien invertir un poco más. Porque ya más desde tu punto de vista personal, o sea, has comentado, o sea, realidades, ¿no? Lo que has dicho, esta unidad de Zaragoza que ha ido a Caracas a dar ayuda por el tema del terremoto, o bien lo que has dicho de estos paquetes que se han enviado en la zona de Gaza, que, si te puedo hacer esta pregunta, ¿qué le dirías a toda esa gente que cree que el ejército no es necesario o que lo eliminarían de los países o eso? Porque no solo es por una labor ya militar de defensa, sino también por una labor humanitaria, lo has dicho tú mismo. Correcto. Pues yo creo que el eliminar el ejército, ya no solo en España, sino en cualquier país, sería un error precisamente porque son gente muy formada para tomar medidas y actuar en situaciones de emergencia, ya sean pues desastres naturales, ayuda humanitaria, pues danas, Claro, claro. desastres naturales, en fin, Sí. cualquier cosa que ocurra y que requiera de gente y medios preparada para tomar medidas eficaces, pues ahí está el ejército, que se prepara para ello. Claro. Y luego, aparte, claro, es muy fácil pensar en un mundo ideal en el que vamos a estar en paz y en que todo va a ir bien y todos somos amigos de todos, pero la realidad, históricamente, Ya. por desgracia, no es esa. Con lo cual, tú tienes que ser capaz de defenderte en caso de que alguien te ataque.
Claro. Porque es que si no eres completamente vulnerable. Sí, sí. Entonces, si tú no tienes a un grupo organizado y preparado para poder hacer esto, el día de mañana, si alguien intenta agredirnos, ¿qué vamos a hacer? Sí, sí, es curioso. Dejarnos agredir Ya, ya. Y ya está, y sí. ya está. Y hasta luego. O defendernos y pelear por lo que es nuestro, Sí, sí. ¿no? Por nuestro territorio, nuestro país. En fin, yo creo que lo suyo es estar preparados. Es verdad que no es plato de buen gusto. Al final, el tema de la guerra, pues a mucha gente le genera rechazo, obviamente, pero, pero bueno, hay que estar preparados para lo peor y Claro. luego confiar en que ocurrirá lo mejor. Pero la preparación tiene que estar ahí. Tiene que estar. Totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, pues mi opinión, obviamente, como militar y como parte activa, ¿no?, de este grupo para defensa de mi país, que al final es una parte también bonita, el creer que de alguna forma estoy aportando algo para el bien de mi país, pues, pues sí que creo que es útil y lo he visto en mi día a día y lo he visto en muchas facetas. Entonces, pues bueno, sí que Porque soy... tú has tenido compañeros o que a lo mejor han estado en alguna guerra, han visto cómo es, o sea, De momento, conocidos cercanos míos, gracias a Dios, directamente en una guerra no. Quizás cercanos a ciertos conflictos, pues igual sí que he visto más cosas. Pero bueno, sí que conozco gente muy preparada que creo que en situaciones difíciles serían capaces de responder muy bien. claro. Y a eso creo es a lo que tenemos que Sí, aspirar. sí, totalmente. Es decir, prepararnos lo mejor posible para que, independientemente de lo que ocurra, tengamos gente buena que sepa responder bien. Y eso. Sí, sí. Quería también tocar un poco, ya que estamos aquí en este mood, ¿no? De guerras y tal. Ya desde una perspectiva militar y estratégica, organización, algunos conflictos, ¿no?, digamos, actuales y cómo ves. Porque, por ejemplo, antes, el antes mencionado, la guerra de Ucrania, ¿no? O sea, ¿por qué le está costando tanto a Rusia? O sea, al final ya incluso hay ataques en Rusia, en Moscú, del ejército ucraniano. O sea, ¿cuál crees que es el factor que les hace tan difícil a los rusos, pues, entrar en Ucrania y arrasar con todo? Pues, a ver, yo creo que al final tú tienes a la gente que tienes los medios que tienes, ¿no? Lo hemos estado hablando. Ucrania recibe mucho apoyo de la parte occidental. Entonces yo creo que al final pues han llegado a un punto en el que están, digamos, en un tira y afloja constante, en el que ninguno termina de avanzar significativamente sobre el otro. Entonces es algo progresivo que se va desgastando y que al final pues han ido pues cogiendo cosas de un poco de la guerra moderna, mucho dron, mucho ataque, digamos, con parte más digital, en fin. Y están pues prácticamente en igualdad de condiciones. Con lo cual, pues no avanza, pero al final, pues sigue habiendo bajas, sigue habiendo pérdidas de capacidades. Y entonces, pues por eso creo que están un poco ahí estancados, porque ninguno tiene una diferencia significativa sobre el otro para que esto se determine. Ya. Con lo cual, pues... Volviendo, ahora que has comentado el tema de los drones, no es una cosa que te toque tanto a ti, pero Sí. para el tema de los ataques, por ejemplo, ¿no?, de cazas que a lo mejor tiran misiles o bombas o lo que sea, ¿crees que los drones, o sea, van a ser más determinantes a lo mejor que un buen ejército del aire, tirando más a lo del tema de los cazas y tal? Sí, mi opinión personal es que sí, porque al final, de alguna forma, tú estás, digamos, consiguiendo una superioridad aérea o buscando una superioridad aérea sin poner en riesgo la vida de tus Sí, sí. pilotos. Entonces, en ese sentido, creo que es una inversión mucho más barata Claro, es mucho más barato un dron y que... que muchas veces te permite conseguir el mismo objetivo o un objetivo muy similar, para quizás bombardear un objetivo o adentrarte en cierta zona y tener pues una visión de lo que hay por ahí, aunque a lo mejor igual luego te lo derriben, pero no están tirándote abajo a un avión que te cuesta mucho más
y la vida de un piloto, que tiene un valor incalculable. Claro. Bueno, y que el formar al piloto también... Por eso te digo, claro, ¿no? Sí, que la vida de una persona al final tiene un valor que no le podemos poner un precio, y al mismo tiempo esa persona te ha costado años formarla sí. y tiene unos conocimientos que son muy valiosos. Entonces, bueno, pues... Porque, o sea, justo ahora, tío, me ha venido ahora. ¿Tú sabes el precio o no sé si hay alguna multa, si tú dejas el ejército, por ejemplo, el primer año o algo así, ¿sabes de alguna especie de multa o algo que exista? No es de multa. Sanción o... No es multa, es el valor de lo que ha costado tu formación. Y no es barata. Ya. Entonces tú firmas un contrato de 12 años, en nuestro caso, de manera que en ese tiempo el ejército, de alguna forma, se asegura amortizar la formación que te han dado. Y a partir de ahí tú ya decides. Y es caro, me imagino, ¿no? Hombre, lo hemos hablado antes. Simplemente Claro. una hora de vuelo Ya. ya vale mucha pasta. Bueno, ya los estudios y todo, ¿no? O sea, Súmale estudios, Claro. súmale como todo. para abandonar el primer año, sí. Si te metes, tienes que tener claro que mínimo 12 añitos Sí. te esperan en el ejército. Porque sí que puedes dejarlo, ¿no? Por razones médicas, ¿no? Algún caso, a lo mejor, imagino que serán totalmente extraordinarias y poco comunes, ¿no? Pero también, si tienes algún, ¿no?, problema físico del corazón o lo que sea, sí que eso ya no sancionaría, ¿no? Supongo. Correcto. Hay excepciones que te Vale. permitirían dejarlo, por así decirlo. Pero en un curso normal de acontecimientos, Vale. lo suyo es que tú sirvas en el ejército durante el tiempo que está estipulado que tú lo hagas. Vale. En nuestro caso, 12 años. Luego hay otros que pues quizás en menos. En fin, cada uno tiene sus tiempos. Y volviendo a esto de los 12 años, porque antes lo he mencionado, ¿no? El tema de muchos pilotos que se forman en el ejército y después Sí. por tema, otras condiciones, menos compromiso, imagino, se pasan a piloto comercial. Eso se da mucho, ¿no? En tu profesión. Se da, sí. Se da bastante y bueno, al final la gente tiene sus prioridades, quizás por la familia, el querer pasar menos tiempo fuera de casa, el someterse a situaciones de menor riesgo, pues cada uno un poco por las situaciones particulares que tenga, pues deciden pues convalidar un poco la licencia y demás y optar a trabajar en una aerolínea comercial en vez de como parte del ejército. Pues sí, es una vía que mucha gente pues decide tomar, pero bueno, quizás tendríamos que pensar en la forma de que pues la gente se quedara, ¿no? Sí. Incentivando de alguna forma a mantenerse en el ejército, ya sea pues con una conciliación familiar mejor, con mejores opciones a nivel alojamientos, mejores dietas, en fin, pues facilitar a la gente que el mantenerse en el ejército suponga, digamos, ciertas ventajas y que no todo sea mayor responsabilidad, mayor trabajo, mayor riesgo. ¿Por qué? Pues porque cuando tú ya no tienes la obligatoriedad de quedarte y te ofrecen algo de fuera, donde vas a tener pues un mejor salario, Claro. una vida más tranquila, etcétera, pues mucha gente al final decide mover ficha. Y si queremos que gente buena se quede, pues lo que te digo. Incentivos. Habrá que buscar algún incentivo para conseguir cambiar un poco esta dinámica y que más gente se quede durante más tiempo. A ver. A ver si se puede buscar algún incentivo, tío. Claro, Se es quede más que ya gente. te digo, eso son cosas que tienen que hacer las altas esferas Sí. y tú puedes querer A o B, pero al final Ya. el que decide es el jefe y lo que Ya. dice el jefe va a misa. Sí, ya lo vemos en otros sectores, ¿no? También. Miguel Orts aquí, siendo el técnico, ¿no? En tema de los médicos con las guardias es, ¿no? Guardias hasta 24 horas y no se incentiva. Bueno, Efectivamente. si te parece, tío, creo que sería interesante como que explicases. Imagínate un chaval, ¿no? Que quiere ahora entrar en el ejército, que quiere, pues se lo está pensando, ya no solo en el ejército, que quiere entrar en el ejército del aire. Vale. O sea, ¿tú qué consejos le dirías
ya no solo para entrar, sino para decir, tío, que tienes que verte, que esto es algo serio? O sea, ¿qué cosas le dirías? Y después ya adentro, cosas para mantenerse, como para cuidarse y... Lo primero sería estudia mucho. Estudia mucho. Eso sí, ¿eh? Sí, a ver. Para llegar a la nota, claro, de corte y todo. Sí, digamos que hay, digamos, 3 factores. 2 dependen de ti y uno es un poco suerte. Vale. Los primeros 2 son la parte del estudio y la parte física. Mantener una buena forma física, estudiar mucho para sacar buenas notas y elegir la rama tecnológica. Y la parte que no depende de ti, pues son las pruebas médicas. ¿Por qué? Porque si tienes falta de vista porque Dios ha querido, Yeah. pues por desgracia no eres capaz de entrar. Por mucho que tú tengas buena nota y físicamente estés hecho un Ironman. Entonces, pues eso sería principalmente lo que le diría. Y luego, como consejo adicional, que no tire la toalla a la primera de cambio. Que tenga fortaleza pues para aguantar el tirón del campamento, que es un mes, y luego pues saber llevar un poco el día a día de la academia. Que hay muchas cosas que cuestan, pero que luego dan sus frutos y que yo creo que se agradecen mucho. El ejército enseña muchas lecciones y transmite muchos valores que son muy bonitos y luego te ayudan también en tu vida personal y en tu día a día. O sea, Sobre todo el tema de la disciplina, que, o sea, muchos civiles nos preguntamos, o sea, ¿cómo es esa disciplina, no? Porque siempre, ya no alguien de un rango superior, sino incluso, creo, dentro de la academia, ¿no? O sea, si tú eres de primero a los de segundo, creo que hasta son superiores tuyos, ¿no? O, ¿cómo es ese rango, o sea, exactamente? sí, a ver, al final la disciplina es un valor que se podría desglosar en muchas ramas. Tienes un poco la disciplina a nivel, pues, rectitud de acatar las órdenes, ¿no? Y al final, en este sentido, pues, ¿quién te puede dar órdenes, ¿no? Pues todo empleo superior al tuyo, digamos, que es tu jefe. Con lo Claro. cual, pues, tendrías un poco que... Luego hay excepciones. ¿Por qué? Pues porque tú tienes jefe directo dentro de tu mando orgánico que sabes que sí que pues, tiene potestad sobre ti y otro que quizás es de empleo superior, tienes que ser disciplinado con él y mostrarle un respeto, pero quizás no tiene la potestad de darte órdenes directas, ¿no? Vale. Eso ya dependería. O sea, el respeto siempre existe, pero el que Correcto. pueda mandarte a ti algo no. Correcto. No es. Entonces, digamos que tienes quizás esa disciplina más ligada a la marcialidad y a lo que serían las muestras externas de cortesía y de respeto hacia tus compañeros y hacia el mando. Y tienes esa disciplina más valor interno de respeto por las normas, fuerza de voluntad para acatarlas y también un poco de espíritu de sacrificio para ser capaz de, aunque te cueste, cumplir con todas estas normas, estas órdenes, etc. Entonces va un poco por ahí. Vale. También, tío, que me he ido por las ramas, preguntarte sobre... Te había preguntado sobre la guerra de Ucrania, tío, pero justo nos hemos ido por las ramas. Sí. Preguntarte sobre la otra gran guerra que está ahora viendo, ¿no? Que es la guerra de Irán con Estados Unidos, ¿no? Es un conflicto, ¿no?, más difícil. Irán es un país militarmente, digamos, fuerte, ¿no? ¿Crees que allí también el problema está en... Son problemas distintos, ¿no?, por los que Estados Unidos no consigue vencer? Si podéis explicar un poco también desde este punto estratégico, ¿cómo lo ves tú? A ver, ya te digo, esto es todo un poco opinión personal, Sí. pero aquí pues entran otros factores, como bien has dicho. Irán es un país militarmente muy fuerte, también es un país con unas superficies y un terreno muy montañoso que complica muchas veces quizás las operaciones militares. Tienes el factor de Hormuz, que quieras que no, ellos tienen el control de acceso y por ahí pasa muchísimas petroleras y entonces pues es una zona muy complicada y de gran importancia. Entonces, todo esto unido hace que, pues, ya sea Estados Unidos o cualquier país, pues Israel, ¿no? Que también Israel e Irán, pues tienen ahí cierto rifirrafe, pues que no puedan simplemente hacer un ataque que digamos que termine con, Claro, que sea con efectivo, todo, sí. que sea efectivo, sino que conllevaría a
a un gran hilo, ¿no? de actuaciones que pudieran conseguir quizás los objetivos que ellos tienen. Y es muy difícil, es muy difícil. Entonces, pues bueno, a ver, no sabría decirte exactamente qué necesitaría Estados Unidos para conseguir según qué cosa, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que al final, pues es una potencia poderosa y que luego creo que también hay muchas cosas que no sabemos de intereses, tanto por parte de Estados Unidos como por parte de Israel y demás, que quizás van más allá de lo que igual se nos muestra en los medios de comunicación y la gente a priori cree. Claro. Ya te digo. Lo dejas ahí, lo dejas ahí. Sí, lo dejo ahí porque al final sería meterme en un huerto del que desconozco muchísimo y del que al final no voy a sacar ninguna verdad absoluta, porque no soy ni experto en la materia. Totalmente. Y son todo, pues, suposiciones en base a pues, mi opinión personal o de lo que yo he podido leer, escuchar o lo que sea, ¿sabes? Sí, sí. Has dado un buen punto de vista, lo he visto bien, tío. Pues nada, si te parece, tío, ahora llegamos al punto ya final de la entrevista. Ya este secuestro acaba, tío. Y nada, pues he preparado unas preguntas cortas, ¿vale? Para que puedas, digamos, respondérmelas así, ya desde un toque más... Te traigo un detallito, no sé si prefieres que te lo dé ahora Sí, o sí, ahora sí, perfecto, sí. Perfecto, sí. Son unos parches, tío, de... ¿Quieres que lo enseñe a la cámara o algo? Sí. Son unos parches de la unidad en la que yo estoy actualmente. Y nada, como recuerdo ahí para el podcast, tío, deseando que te vaya muy bien y que sigas evolucionando. Ojalá me ha gustado. Muchas views, muchos likes. Y esto, tío, en la mochila me lo pongo, ¿no? Sí, esto lleva un velcro. Vale. Nosotros normalmente los solemos llevar en el uniforme. Estos son parches no oficiales. Y bueno, pues representan un poco el mamut. Es uno de los indicativos con los que nosotros operamos. Está guay porque brilla en la oscuridad. Y el otro, pues es un modelo especial para la gente que le guste Star Wars y demás, pues con el halcón milenario. Qué guapo, aparece tío. en nuestro avión, digamos, en una vista aérea. La cámara, así. Con el halcón milenario y el nombre de nuestro avión y la unidad en la que estamos. Muy chulo. El ala 31, ¿eh? El ala 31. Pues nada, tío. Vamos con estas preguntas finales después de este gran detalle. A ver. Muy bien. Preguntas finales, a ver. A ver, así, esto es un poco cliché, pero a ver. Digamos un valor... ¿Qué tengo que responder rápido? Bah, como quieras. Si quieres enrollar, enróllate. A ver, un valor imprescindible para un militar. Muchos, pero sobre todo compañerismo y espíritu de sacrificio, diría. Bueno. ¿Quieres que me desarrolle la respuesta? Sí, un poco más. Si quieres un poco más, dale un poco más, tío. Vale, que como hayas dicho, preguntas rápidas, respondo rápido. Porque sí que es verdad que el compañerismo es algo que se busca más, no tanto un tío que destaque sobre los demás, ¿no? Sí, pero es más compañerismo asociado a la lealtad. Vale. Es un poco transmitir que dentro de un grupo militar nunca se va a dejar a ningún compañero atrás. Claro. Y entonces siempre te vas a sentir, en ese sentido, acompañado y por lo tanto pues vas a ir con más fuerza, vas a ir con más valentía. Bueno, que te da confianza también. Tener a un tío que te respalda atrás. Eso claro, es. Eso te da... Es enseñar que nunca se deja un compañero atrás, que el compañero es tan importante como tú mismo y que vamos todos a una. Vale. Entonces ese valor a nivel ejército, independientemente del área en el que te muevas, creo que es bastante importante. Y luego el espíritu de sacrificio, porque al final vas a tener muchas situaciones en las que no te apetezca hacer algo o te dé miedo o estés, digamos, estresado, inseguro. Sí. Tienes que ser capaz de decir, vale, pues voy a saber sobrellevar esta situación y tengo presente que al final lo hago con un fin superior, que es pues defender a mi país o cumplir con esta misión. Entonces poner eso lo primero y que tu voluntad pues se sobreponga, ¿no? Y entonces pues ese espíritu de sacrificio también lo veo un valor clave en los militares. Sí. Bueno, y luego otros tantos, pero bueno, claro, pregunta corta tendría que ser esta, sí. Sí. Vale, pues la mejor aeronave o avión que tú hayas pilotado. O sea, el que la digas... mejor. El que digas... o en el que más divertido
Bueno, los dos, va, el que mejor te lo has pasado y el que tú dirías es el mejor, este es el más top. A ver, el más tocho, el que vuela actualmente. Es el avión más grande, operativamente es muy capaz, el A400M. Quien quiera lo puede buscar y es un avión que tiene unas capacidades espectaculares. En el que mejor me lo he pasado, pues quizás en el C-101, el que volamos en cuarto, pues que es un turbofan, es un avión, digamos, muy maniobrable, hacíamos acrobacia, en fin, pues... Hacíais acrobacias ya en las prácticas de vuelo estas. Parte de la formación implicaba hacer determinadas maniobras Qué guapo. y algunas de ellas pues eran acrobacia. Hacías toneles, loopings, en fin. ¿Complicado? ¿Es complicado o es fácil? Sí, ¿no? Tiene su cosa. Muchas referencias que tienes que tener en cuenta, son parámetros para Ya. hacerla correctamente. Entonces, si te falla alguno, pues quizás... Y luego también, pues, tiras recto, en fin. Detalles. A400, C101. Y C101. En mi opinión. Vale. ¿Has tenido algún referente? Ya que me digas compañero tuyo, o no sé, o algún referente ya histórico, o que digas, buah, ojalá ser como él. A ver, no sé, referente como tal de decir, este tío es mi ídolo, no, pero se me ocurre a lo mejor el Claro. español Ruiz de Alda, Ruiz de Alda. Ramón Franco, que hicieron el vuelo mítico de Huelva a Argentina. Fue el primer vuelo transoceánico, es decir, cruzando sí. el Atlántico, que se realizó. Y fueron españoles los que lo hicieron. Entonces, en ese sentido, eso es un orgullo, Claro. porque marcó un antes y un después en el mundo de la aviación. Entonces, pues quizás te diría él, ¿no? Como diciendo, viva España, ¿sabes? Hemos estado ahí a lo largo de la historia y hemos hecho cosas potentes, Sí, ¿sabes? sí. O sea que, por decir a alguien... Vale. Esta ya más un poco así de ficción. A ver, ¿cuáles tú dirías? No sé, ¿te gusta el cine a ti? ¿Miras películas? Sí, me mola. Sí. No soy experto tampoco, Vale. pero sí. ¿Miras películas de militares? ¿Te gusta alguna? Sí, tengo varias. Alguna así básica, tío. El francotirador, alguna así. Te has Sí, visto, ¿no? está bien, sí. Vale. ¿Cuál dirías tú de las que te has visto que es la más parecida a la realidad? Dentro de lo que cabe. Hombre, a ver, partiendo de la base que yo no he estado en ninguna guerra, Sí. en mi propia carne de momento, pues tampoco sabría decirlo 100% con certeza, ¿no? Pero sí que al final, pues ves ciertas cosas que quizás podrías asimilar a la realidad. Parece cliché, pero la de Top Gun, Sí. al menos la primera, en mi opinión está bastante bien hecha y es bastante realista. La segunda igual ya es bastante más Ya. peliculera, como quien dice, Sí. ciencia ficción, pero la primera creo que muestra muchas cosas a nivel formación de los pilotos, lo que se hace, la fuerza G, cosas que realmente Vale. ocurren y que se viven en el avión, que no está nada mal. Porque Entonces, realmente un tío como Tom Cruise en Top Gun es un tío que en el ejército lo quiere llevando en caza, o sea, un tío así chulo, que se la juega. ¿No es algo ¿es algo que se busca o no? no es Todo algo lo que se contrario, busque. ¿no? No, eso al final es un poco el show. marketing que Claro. se le ha dado a lo que es ser un piloto de caza, pero al final es un tío que se le da bien volar, Sí, que se ha preparado el avión y que es capaz de tomar, Claro. es capaz de tomar decisiones en poco tiempo. claro. Entonces, independientemente de que el tío sea más alto, más guapo o más fuerte, si es capaz de volar bien el avión, tomar buenas decisiones y cumplir con las misiones que se le encomiendan, es un tío completamente válido. No te hacen un check de tú guapo no eres, fuera, a transporte, no. Sí, yo vi una vez, Eso no tío, ocurre, yo vi una eso vez no como ocurre. o sea, como que el tío se la jugaba mucho, ¿no? En las películas y que dice que eso era lo último que se buscaba en un piloto de avión. De este calibre, de llevar cazas y jugártela tanto, ¿no? Sí. Que era lo último que se buscaba. Pasa que es verdad que al final, pues, Top Gun ha dado Tiene que exagerar, sí. esa parte, ¿no? de realzar un poco la imagen del piloto y está bien también, ¿no? Sí, Porque sí. al final, pues bueno, está bien tener una imagen positiva a nivel Claro. cinematográfico. Sí. Y luego otras películas así bélicas que me gusten o que crea que son buenas, pues la de Salvar al Soldado Ryan es un peliculón. Buena película, ¿eh? Y bueno, y siempre cuando le metes esa parte, ¿no? Igual más emocional, pues también hace que sea muy buena. Y a mí me encanta, tío, que además también refleja una parte de la historia muy chula y está muy enfocada a la aviación, es la de Pearl Harbor.
Sí. ¿Has visto Pearl Harbor? No la he visto, pero sé lo del Pearl Harbor, sí, sí. Bueno, no la he pues visto. Me suena. hay una película que se llama, pues precisamente Sí. como... que es brutal. Tiene una banda sonora increíble, cuenta una historia de fondo que es bastante dramática, entonces incluso para todos los públicos No, te no, mantiene vale. atento. Sí, Ya. sí, o Ah, sea, sí, sí, vale. está bien. Y luego pues refleja también muy bien esa parte bélica de lo que se vivió en el ataque a Pearl Harbor durante la Segunda Guerra Mundial y demás. Qué guapo, tío. Así que Me la pues, miraré, me la apunto. te diría que sí, esas tres quizás son Vale. las más chulas, a priori. Luego hay un montón más, Sí. pero bueno, podríamos estar diciendo nombres aquí hasta mañana. Joder, sí, sí. Sí, sí. Vale, pues te hago ya la última pregunta de estas y Vale. después te haré dos así que siempre intento hacer a todos los invitados. Ah, venga. ¿Vale? A ver, esta ya me has dicho tú, ¿no? Que, o sea, tú al final tu rol es más el tema de la aviación, no tanto pues como podría ser el ejército o eso, pero, o sea, la pregunta que yo te quiero hacer es, o sea, tú si en algún momento te tocase morir por algún español o por alguien, o sea, ¿lo harías sin dudar? Te podría decir que sí, porque yo al final me preparo para eso. Claro. Pero creo que también hay que verse en esa situación para realmente saber si lo haría o si igual me echaría atrás en el Claro. último momento. Entonces, a priori te digo que sí, que estoy dispuesto a ello, pero no te puedo decir cómo respondería en el momento de realmente jugarme la vida porque aún no me he visto en esa tesitura. Pero bueno, para eso estamos. Sí, 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 sí. Es decir, a priori nosotros asumimos que vamos a correr riesgos, incluso pues entregar la vida por España, por la misión, en Sí, caso sí. de que fuera necesario. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Sí, Si hay que hacerlo, pues se hará. Y esperemos que, ya sea yo o la persona que corresponda, pues que actuemos de la mejor manera posible, incluso pues dando la vida. Sí, sí, bueno, te honra mucho que fuera digas eso, necesario. tío. Porque mucha gente a lo mejor, no sé, o incluso compañeros tíos, sí, sí, seguro, pero ya me gustaría verles en el momento allí, ¿no? Claro, Tener- por eso es muy Es complicado, hasta que no te ves en la situación. correcto. Incluso algunos de nosotros O sea, que somos civiles, tío, pues es complicado imaginarse. ¿saltarías de un avión para tirarte en paracaídas? Pues a priori te digo sí, pero cuando te ves ahí en la puerta y dicen salta, igual dices, uy, pues no me veo, ¿no? Entonces, pues un poco también. Pero de ahí viene un poco la importancia de la preparación, de saber que estás preparado Ya. para hacer algo, de manera que cuando vienen situaciones mal dadas, pues tú sabes que te has preparado para ello. Entonces, de ahí la importancia de una buena preparación para todos los posibles escenarios en los que te puedas Claro, claro. encontrar. ¿Tú has tenido que, volviendo a esto que has explicado, ¿te has tenido que eyectar alguna vez tú con el avión? No, yo Nunca. no. ¿Conoces de algún Conozco caso? gente que sí. Conozco gente que sí. De ser duro, ¿no? Porque, claro, después el avión ya se queda destruido totalmente. Bueno, sí, el avión generalmente se suele ir Se va contra para el suelo, abajo y... pero lo importante es que el piloto sobreviva. Claro. Entonces, pues sí, conozco algún caso. Bien, bien. Pues ya las dos últimas preguntas que Vale. siempre te hago, antes de que dejes un mensaje o algo así, que siempre lo quiero decir, es ¿dónde te ves dentro de 3 años y qué le dirías a tu yo de hace 5? Wow. Pues dentro de 3 años me veo en el ala 31 con más experiencia y con más mundo conocido. Es decir, la misma unidad en la que estoy actualmente. Porque ahora eres teniente, ¿no? Soy teniente. Pero después serás... Seré capitán. Dentro de 3 años seré serás capitán. Vale, bien, Ahora soy bien. teniente, seré capitán, si Dios quiere. Y al Ramón de hace 5 años, pues le diría que siga para adelante y que no se rinda. Que siga peleando, que haga todo lo que esté en su mano y se centre en lo que puede controlar, y que lo que no puede controlar, pues que lo deje en manos del de arriba, básicamente. Bien dicho. Creo tío. que ha sido un enfoque que a mí me ha ayudado mucho. Y Sí, que sí, totalmente. intento llevarlo a cabo, y también pues recomiendo a la gente hacerlo. Muy bien, tío. Si quieres decir algo a cámara así para finalizar, alguna nada. frasecita, algo, tío. Es mi primer podcast, así que nada, ilusionado con que lo que he contado le pueda servir a alguien de ayuda, ya sea pues para entrar en el ejército o simplemente
pues como chascarrillo, información útil para su día a día, su vida o lo que sea, que al final pues puede ser un mundillo desconocido, pero es al mismo tiempo un mundillo muy apasionante y muy bonito. Y eso es todo. Pues muy bien, lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias por haber visto el podcast y nos vemos en la próxima. Crack.